Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sección en Radio Online R&R. Qué gusto tenerlos a todos aquí. Su compañía, su atención es muy preciada para nosotros y pues qué mejor que darles la bienvenida a esta nueva sección exclusiva para empresarios y emprendedores, gente del medio empresarial, porque estaremos manejando una nueva modalidad. Estaremos haciendo estas sesiones como si fueran capacitaciones y en este momento me presento con ustedes. Mi nombre es Jorge Antonio Román, soy ingeniero en gestión empresarial, me dedico a capacitar vendedores, gerentes de ventas y dueños de negocio. Tengo una firma comercial con la cual a través de un sistema de gestión comercial expandimos los negocios y las empresas de las personas y justamente por eso queremos darles este espacio a los emprendedores y empresarios para compartirles nuestras experiencias y los conocimientos. ¿De acuerdo? El principal tema de hoy va a ser un tema que es una problemática que tienen muchas empresas. Se trata del proceso de contratación, capacitación y ahora sí que el trabajo de los vendedores que están dentro de las empresas. Si tú eres un empresario, un emprendedor o hasta un gerente de ventas y tienes a tu cargo vendedores, promotores de ventas, ejecutivos de ventas o como le gustes llamar, porque al final de cuentas todos somos vendedores, esta información te va a servir bastante. Entonces, algo que te recomendamos es que pongas atención. Si nos acabas de sintonizar, esta es una nueva sección que traemos para ustedes y vamos a comenzar contándoles que para mejorar su captación, contratación y trabajo con los vendedores, es necesario contar con un proceso establecido para hacer eso que ya mencionamos. ¿Qué quiere decir? Son una serie de pasos que hay que tomar en cuenta para tener los mejores resultados. Y vamos a empezar con algo que es muy importante. Antes de tú querer contratar a un vendedor, si todavía no lo contratas o si estás en proceso de contratarlo, tienes una obligación muy importante. Debes de diseñar el puesto que quieres que se tome dentro de tu empresa. ¿Qué quiere decir diseñar el puesto? Bueno, pasa muy seguido cuando nosotros trabajamos con ciertas empresas que no hay muchas cosas definidas y como dueños de negocio a veces lo que queremos o lo que quieren es contratar un vendedor ya porque me urge que estén vendiendo mi producto, mi servicio. Sin embargo, eso es lo que quiero, contratarlo. No quiero ir más allá y ahí es donde empiezan uno que otro problema. Tienes que diseñar un puesto, ese es el primer paso, porque ¿a dónde va a llegar ese vendedor? ¿De acuerdo? El diseño del puesto tiene que incluir cuáles son las tareas específicas que debe de estar desarrollando y desempeñando esta persona de manera continua, es decir, si tienes tareas que van a ser iguales todos los días, debes de definirlas inmediatamente, debes de tener las responsabilidades muy bien estructuradas para que les digas y les comuniques de qué van a ser responsables una vez que entren a ese puesto. Ellos están en un puesto con el cual deben de cumplir ciertas características para tener buenos resultados. Tú debes de diseñar ese puesto. En el diseño del puesto estamos hablando también pues de cosas muy comunes como lo son los horarios, los sueldos y compensaciones, el crecimiento, hacia dónde va a crecer, solamente se va a quedar como vendedor, puede ir creciendo, puede ir escalando dentro de la empresa, llamémosle así de manera jerárquica,
A lo mejor no puede crecer de manera jerárquica, pero le puedo dar un aumento constante de sueldo y ese puede ser un crecimiento para él. O también se vale, pero hay que tenerlo bien claro, tanto tú como la persona a la que vas a contratar, pues decir si se tiene un crecimiento o si es posible un crecimiento o no. ¿De acuerdo? De nuevo, estamos en el primer paso de una buena contratación y de un buen manejo de tus vendedores, que es el diseño del puesto. Dentro de este mismo diseño también tienes que incluir las obligaciones que va a tener la persona y con las cuales debe de cumplir y las políticas con las que se va a regir. Es muy importante. Para cada paso de este proceso que les estoy platicando, vamos a abordar también algo muy importante. ¿Qué creen que sea? Son las malas prácticas que frecuente vemos en cada uno de esos temas. Entonces, ¿cuál puede ser una mala práctica o la principal en el diseño del puesto? Pues obviamente que no se diseñe el puesto, que tú solamente sepas que quieres vender y ya. Solamente quiero un vendedor y lo voy a contratar, no sé cuáles son sus tareas, yo solo quiero que venda. Ese es un error muy común, sobre todo cuando vamos empezando un negocio que necesita vendedores o a lo mejor cuando estamos abriendo nuestro departamento de ventas. Es muy importante contar con un diseño del puesto. Esto lo tienes que hacer tú o lo tiene que hacer un profesional. Si alguno de ustedes llega a necesitar ayuda, con toda confianza, póngase en contacto conmigo y lo ayudamos. Otra mala práctica, de nuevo, es pues no tener las tareas establecidas, no tener responsabilidades establecidas, irlas inventando o irlas improvisando conforme se va desarrollando el mismo trabajador. Eso es muy desgastante. Les voy a platicar o les voy a comentar una máxima de los negocios. No puedes hacer que la empresa se adapte a la persona que quieres contratar. Esa persona se tiene que adaptar a tu empresa, a tus lineamientos, a las responsabilidades que se les van a otorgar, a las obligaciones. Esa persona se tiene que adaptar a tu empresa y al puesto que has diseñado, no al revés, porque si no, básicamente ahí el que está mandando es el trabajador o el nuevo vendedor y difícilmente si el dueño de negocios o empresario no siempre tiene el control de ese tipo de situaciones, mucho menos un colaborador. Entonces, ese fue el primer paso dentro de una gestión exitosa de vendedores en tu empresa. El paso número 1 es el diseño o el acotamiento del perfil. ¿Qué quiere decir? Yo ya cumplí con el paso número 1. Yo ya pude diseñar el puesto en el que alguien va a caer. Entonces ahora me toca a mí saber cuál será el perfil de la persona que va a entrar a ese puesto. ¿Sí quedó claro? Primero tengo que diseñar el puesto. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Etcétera, etcétera. Lo que ya dijimos. Y número 2, ¿qué perfil es adecuado para ese puesto? Y en perfil podemos añadir varios factores muy importantes. Tal vez empezando con la edad. Al puesto de vendedor que yo quiero, ¿qué edad es la más óptima o la más adecuada para que un vendedor se desarrolle correctamente en ese puesto que diseñé? ¿Cuál es la experiencia necesaria? ¿Estamos de acuerdo? Hay que ver justamente cuáles son las características de cada perfil. La edad, porque no es lo mismo, y todos lo debemos de saber, contratar a alguien de 20 años no es igual que alguien de 30 años y no trabaja igual que alguien de 40 años y viceversa. Es muy importante saber que dependiendo de la edad cambia mucho el actuar, el pensar y el concebir de cada una de las personas.
En el diseño del perfil o en la estructuración del perfil, tú tienes que saber qué experiencia le vas a pedir a la persona que se va a presentar. Este es el primer filtro, si lo quieres ver así, de un reclutamiento o de una selección de personal. ¿Cuál es la experiencia que necesito que tenga? Se la voy a medir en años, se la voy a medir en proyectos, se la voy a medir en tipo de venta que realizó, cuál va a ser la experiencia que yo voy a pedir y es muy diferente para cada empresa. ¿Cuáles son las metas y objetivos de esa persona? Hay que tener bien claro que cuando hablamos de un perfil, lo que hay que contemplar principalmente es que estamos hablando de una persona y esa persona tiene metas y objetivos muy singulares. ¿Qué quiere decir? Una persona de 20 años no tiene los mismos objetivos que una persona de 30 años. Una persona que salió de cierta universidad o cuyo antiguo trabajo fue uno en específico, no tiene las mismas metas y objetivos que otra persona. Debemos de tomar en cuenta esa parte importante de empezarnos a fijar en la gente, de empezar a darle importancia a la persona. ¿Qué estilo de vida es el que lleva? ¿Cuáles son las motivaciones que tiene? Es muy importante tomar todo esto en cuenta porque si yo quiero un vendedor para cierto tipo de producto, a lo mejor me conviene más a alguien que lleve cierto estilo de vida. Es decir, si mi servicio o si mi producto va dirigido hacia un público que se centra en la salud y en la nutrición, pues el vendedor lo principal que debe tener como estilo de vida es algo enfocado en la salud y la nutrición. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tienes esa búsqueda y encuentras a alguien cuyo estilo de vida empate con lo que tú eres, con lo que tu empresa vende y con lo que quieres ofrecer, va a ser más fácil que ese vendedor, por estadística, tenga éxito y le vaya bien en esas ventas. ¿Cuáles necesidades de crecimiento tienen? Vamos a lo siguiente. Una persona puede querer estabilidad porque se encuentra en un momento de su vida donde la necesita, donde es prudente o lo que ustedes quieran. Y hay otras personas que están buscando un crecimiento continuo y a eso es a lo que le van a tirar cuando lleguen a cualquier empresa. Hay que ser muy realistas con el perfil que vamos a solicitar y tiene que ser muy empatado al puesto y a la empresa. Yo sé que todos vamos a querer al mejor vendedor, al que mejor cierra, al más comprometido, pero ¿qué creen? Es el cual o es el que va a tener el estilo de vida más costoso, es el que te va a cobrar más sueldo y más comisión. Entonces, la armonía debe de estar muy clara hacia el vendedor y hacia la empresa. Tiene que haber bastante empate entre una y otra cosa. Vamos, pues, diciendo que ya vimos los dos primeros pasos para contratar, capacitar y trabajar con vendedores. El diseño del puesto y después la definición del perfil. Antes de siquiera yo pensar en acercarme a ofrecerle la oportunidad laboral de ventas a alguien, es imprescindible que tengamos esas dos situaciones o esos dos puntos bajo control. Ya diseñé el puesto y ya tengo mi perfil definido
de quién es la persona ideal para que ocupe ese puesto en mi empresa. Después, vamos con el tercero. Mucha gente empieza desde aquí y por eso es que esta información les debe de ser muy útil y se debe de aplicar lo más parecido al ejemplo posible. ¿Dónde empieza la gente de nuevo? En la prospección o el reclutamiento. No sé cómo le llamen ustedes, es básicamente lo mismo. Quiero hacer un paréntesis por una persona que me está preguntando rápidamente que sí, nuestra especialidad son las ventas y el comercio. Y una de las cosas más interesantes, que sí también tenemos bastante experiencia en la parte del capital humano y la gestión del capital humano, es que cuando tú te das cuenta y lo analizas muy objetivamente, al momento en que tú quieres reclutar a alguien para el puesto que sea dentro de tu empresa, es como si estuvieras vendiendo algo. Y si te fijas, hasta es el mismo proceso. Tienes que crear una buena oferta, algo competitivo. Tienes que buscar a tu cliente ideal o a tu prospecto ideal. Debes presentarle algo que le llame la atención para que acepte esa propuesta. Y una vez que ya la aceptó, tienes que seguirle dando seguimiento, tienes que seguir enamorándole de tu empresa. Básicamente son ventas. Todo en esta vida son ventas, es lo que yo siempre he dicho. Y por eso quiero seguirles ayudando y por eso les ayudamos con estas capacitaciones para que ustedes sepan cómo vender más y vender mejor, cómo vender y crecer con un plan. Bueno, cuando dentro de tu plan tú ya estás prospectando o reclutando, tienes que preguntarte, ¿dónde vas a prospectar? ¿Dónde vas a iniciar ese proceso de reclutamiento? Quiero que se tomen 3 segunditos para que vean dónde inician esos procesos ustedes. Una de las máximas quejas que nos encontramos con los vendedores de parte de sus patrones, si lo quieren ver así, es justamente las que todos sabemos. Poco compromiso, poco a lo mejor conocimiento, quieren que les resuelva todo, no van más allá, no se ponen la camiseta, no tienen la experiencia, de nuevo les tengo que resolver todo yo. Son quejas, son comentarios o son situaciones en las cuales el empresario también tiene cierta responsabilidad. Hemos llegado a empresas lo suficientemente grandes como para concluir que tienen muchos procesos documentados, establecidos y muchos modelos de trabajo dentro de la empresa. Y de repente te das cuenta cómo están reclutando. Agarran al primer tipo que se les presenta ahí en la puerta. O les preguntan a sus colaboradores, oye, ¿no conoces a alguien que quiera trabajar aquí? O llega alguien recomendado, ah, sí, miren, chavos, este es Juanito porque es hijo de mi vecina y como quiere trabajar en estas vacaciones, le voy a dar una oportunidad. No digo que esté mal, pero definitivamente estoy diciendo que eso no está bien. Sobre todo si no tienes un proceso de gestión del capital humano adecuado. Y bueno, si quieres uno, márcame para que solucionemos eso. Pero ¿dónde estás reclutando? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás consiguiendo esa gente? ¿De manera física? ¿De manera de referencia? ¿Estás presente en las plataformas? ¿Vas a algún tipo de semilleros? Quiero ponerle ejemplos a ustedes para que puedan darse cuenta
concretamente de lo que estoy hablando. Hay veces que yo busco un semillero, es decir, voy a un lugar donde haya bastantes semillitas, bastantes posibles candidatos para que se queden con mi puesto. Espero que ustedes lo hagan y si no, esa es la recomendación. ¿Dónde están sus semilleros? Si yo estoy ofreciendo un trabajo en el cual les pago 40,000 pesos mensuales a los vendedores más comisiones, y obviamente por ese sueldo que pago yo pido cierta experiencia, yo pido ciertas características, me voy a ir a donde está la gente que tiene esa experiencia y esas características. No me los voy a robar de una empresa. Sin embargo, en este mercado laboral hay mucha gente que está dispuesta y hasta está buscando todos los días cómo dar el siguiente paso. Entonces, si yo me voy ahí con una mejor propuesta de trabajo, con una mejor propuesta salarial, con una oportunidad de crecimiento, es muy probable que tenga alguien con esa experiencia, con esa calidad y con el compromiso suficiente por el hecho de que le estoy dando un crecimiento. Le estoy poniendo alitas y lo estoy haciendo volar más alto. ¿Estás dentro de las plataformas, acaso? Ahí buscas a tus trabajadores, a tus futuros trabajadores. Todos conocemos plataformas como LinkedIn, OCC Mundial o Global, CompuTrabajo. Hay varias plataformas digitales en las cuales tú puedes aplicar o publicar tu currículum aplicando para ciertas vacantes en ciertas empresas. Entonces, desde ahí ya tienes una idea de qué tipo de gente es a la que tú te estás acercando. Porque hay personas que quieren encontrar trabajo sin hacer nada. Hay personas que quieren encontrar trabajo sin meterse a las redes sociales o que quieren encontrar trabajo con un esfuerzo mínimo. Entonces, el hecho de que tú estés presente en los lugares donde busca trabajo, la gente que sí quiere trabajar, la gente que sí hace esfuerzo para trabajar, ya habrás comprendido que obtendrás un mayor porcentaje de gente que está dispuesta a hacer lo mínimo para encontrar un trabajo. Y ahí ya te está diciendo algo de las personas. ¿Cuáles son los primeros 3 temas de los que hemos hablado? De nuevo estamos platicando acerca de la correcta contratación, capacitación y trabajo con los vendedores. Esta es una capacitación para los dueños de negocios, para los empresarios, para aquellos emprendedores o hasta jefes de departamentos que están trabajando constantemente con vendedores o están contratando constantemente vendedores. Voy a hacer un paréntesis diciéndoles que el primer paso es diseñar el puesto al cual va a llegar el trabajador con santo y seña. Después escoger cuál es el perfil de trabajador que yo quiero, cómo es ese trabajador ideal para mí, edad, género, experiencia, estilo de vida, motivaciones, todo. Y después obtener un canal de reclutamiento óptimo para mí. Va a ser en plataformas, va a ser en físico, va a ser con acercamientos a universidades, va a ser con acercamientos a otras empresas, dándoles la oportunidad a los vendedores de esa empresa de crecer. ¿Cuál va a ser el canal por el cual vas a prospectar? Mi recomendación: tengan mínimo 3 canales de reclutamiento. No se valgan solo de uno. Después ahí estamos solamente atiborrando los grupos de Facebook y siempre le damos vuelta a las mismas personas que están buscando siempre los mismos trabajos. Y el paréntesis antes de seguir con los otros 4 puntos del proceso de
contratación, capacitación y operación del vendedor, es que el puesto de vendedor es algo muy curioso. El trabajar en ventas es algo que casi nadie quiere. Es más, ni siquiera hablemos de la gente pues común y corriente, llamémoslo así. Hablemos solo de los vendedores que activamente tienen un trabajo en ventas, que tienen un trabajo en una agencia de vehículos, en una empresa de productos, en una empresa de servicios, que están vendiendo de canvaseo, que están vendiendo en redes sociales, que están vendiendo, bueno, ya me entendieron. Vamos a poner ese universo de vendedores. Del 100% de los vendedores que ya están ocupando un puesto de ventas, de ese 100%, más de la mitad se quiere salir de ese puesto de ventas. Aproximadamente un 60% no quiere estar vendiendo, no le gusta estar vendiendo. Ahí te da una alerta muy importante de qué tan cuidadoso tienes que ser tú como dueño de negocio al contratar gente. No porque alguien te diga, sí, acepto su trabajo de vendedor, quiere decir que va a ser un buen vendedor. No porque alguien te jure que no tiene experiencia, pero va a aprender rápido, no por eso va a ser un buen vendedor. Es muy importante tomar responsabilidad como dueño de negocio y ver cómo seleccionar a alguien que sí es vendedor. Primero que nada, la experiencia. Que de nuevo, a lo mejor esto puede ser un arma de dos filos. Los vendedores que están bien colmilludos entran contigo y al mismo tiempo están vendiendo otras 3, 4 cosas. Venden carros, venden celulares y venden paneles solares por comisiones. Es un ejemplo. Entonces, a lo mejor no el 100% de su enfoque va a estar siempre en tu empresa. Te lo digo porque es un arma de dos filos al contratar a los vendedores más colmilludos. Sin embargo, es tu obligación como empresario, emprendedor o gerente de ventas ver que a partir de la prospección el siguiente paso es el contacto y la entrevista. De los filtros más importantes que tienes que hacer tú. Punto número 1, al momento en que tú te contactas con alguien cuyo perfil es igual o parecido al que tú buscas. Porque si su perfil es muy alejado a lo que tú buscas, mejor ni le muevas. Por algo tuviste que haber estructurado y definido un perfil que es el ideal para ese puesto dentro de tu departamento de ventas. Si quieres que te ayude con ese perfil, con ese diseño y ese proceso de reclutamiento, márcame y yo te ayudo. Volvemos a cómo te contactas tú con la gente. Yo conozco muchos dueños de negocio, llamémosle pymes, que de una manera muy coloquial y hasta presumiendo esa sencillez que es muy válido, pues le hablan a los trabajadores o le hablan a los prospectos de una manera bien simple, demasiado simple. Hola Juan, oye, ¿sabes de que mañana vente para hacerte una entrevista o para enseñarte la empresa, para que veas cómo se hay que vender y ya te vengas listo? ¿Cómo ves? ¿Qué le dice eso a un prospecto para vendedor? Número 1, que hay confianza con el patrón que le habló. Y cuando hay exceso de confianza es cuando empiezan los problemas. Cuando hay muchas confiancitas, llamémoslo así. Pero bueno, ve la falta de formalidad. Si a lo mejor él no piensa activamente, ay, este tipo me habló y qué poco formal, no me habló de manera profesional. Si bien no lo toma así, su subconsciente así recibe esa información.
Entonces, ¿cómo le hablas y qué le dices? Hola, ¿qué tal, Juan? Me comunico de la empresa XY. Tuvimos la oportunidad de recibir tu currículum vitae a través de la plataforma de OCC Mundial para el puesto de gerente de ventas. ¿Es correcto? Muy bien, Juan, muchísimas gracias. La llamada es meramente para hacerte saber que este currículum acaba de pasar al siguiente filtro. Te voy a estar informando yo por teléfono cómo estarás yendo a través de tu proceso de ventas. En dado caso de que ya no escuches de mí o ya no tengamos comunicación contigo, va a dar de sobreentendido o que te sacamos del proceso o que ya elegimos a otra persona. ¿De acuerdo? Muy bien, te voy a platicar a partir de este momento cuáles son los pasos a seguir dentro de nuestro proceso de reclutamiento y selección. Tú estás en este paso, ahora sigue A, B, C y D. Bueno, eso fue un ejemplo de cómo es una manera correcta de dar una buena impresión, de comunicarle algo a esa persona, de que a través de tu hablar, de tu dialéctica, tú puedes ya estar mandándole mensajes a esa persona. Si es una persona a la que no le gusta la formalidad, solamente por escucharte hablar así o escuchar así al departamento de reclutamiento, se va a echar para atrás. A lo mejor le va a parecer demasiado formal, demasiado ejecutivo, demasiado para él. Y qué bueno, yo no recomiendo contratar a alguien que no se pueda adaptar a la formalidad. Desde ahorita se los comento. Cuando tú estás contactando a las personas, también tienes que formular la cita para la entrevista. Y ojo, de nuevo, porque puede pasar y llega a pasar muchas veces. Juan, entonces vamos a estar recibiendo a todos los prospectos o a todos los posibles candidatos para ese puesto el día martes. Vamos a tener un espacio designado para ti a la 1 de la tarde. Quiero que lo agendes y me confirmes en este momento si vas a poder o no. Ok, mientras le seguimos diciendo que no es el único para que no festeje y para que vea que tiene que echarle más ganas para quedar, también le estoy reiterando la formalidad y yo le estoy diciendo cuándo y a qué hora. Si pone un pero, ya es un mal indicador. Si alguien no se presenta o no se organiza para presentarse a la hora y al momento en que tú le dices, no va a estar bien una vez dentro de la empresa. Si no se puede ajustar, si no se puede acomodar a ir a la entrevista que le va a dar un trabajo, difícilmente se va a ajustar para otras cosas. Y si en algún momento te dice, oye, ¿cómo ves si mañana mejor porque hoy no puedo o cualquier cosa? Tienes que decirle que no. Tienes que comentarle que no. Que en dado caso de que los perfiles que veas ese día, de los perfiles que sí van a asistir porque sí les interesa ese proceso, si llegara a ver el caso que ninguno convenciera, entonces tal vez se le pudiera hacer otra llamada. Si no, a partir de ese momento queda en pausa su proceso de contratación porque no puede asistir a la hora asignada. Y a lo que volvemos, tú no puedes adaptar tus horarios, tus actividades, no puedes adaptar tu empresa a las necesidades particulares de una persona. Yo sé que se escucha mal, ya disculpen si se escucha demasiado tiránico, pero son negocios. Entonces, ¿quién pone el ritmo de la música? ¿Cómo van a bailar? ¿Quién va a liderar ese baile? ¿El empleado o el empresario? Y se los digo porque hay muchas empresas en las que los empleados son los que ponen el ritmo. Los empresarios ni cuenta. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Tú debes de ser como empresario quien dicte los términos y condiciones del trabajo. Ahora,
Cuando tú ya contactas a esa persona y le sacas una cita para la entrevista, estamos en ese punto de la entrevista, debes de estar preparado. Lo peor que puedes hacer, o una de las peores cosas que puedes hacer al momento de contratar o trabajar con alguien o en cualquier área de la empresa, lo peor que puedes hacer es improvisar, porque ni siquiera los que son mejores improvisando dejan de planear, dejan de estudiar, dejan de proyectar. Y a veces así andamos por toda la vida empresarial. Y me ha tocado que muchos gerentes de recursos humanos o hasta los mismos dueños de la empresa, cuando son una o dos entrevistas y que a ellos les toca la segunda porque quieren dar el visto bueno, pues nomás llegan y están improvisando y de nuevo están hasta cotorreando de una manera que proyecta mucho la falta de preparación, que proyecta mucho la informalidad. Y si tú proyectas informalidad, ¿qué crees que te van a dar? Pues informalidad. Y de nuevo, todo esto es ventas. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué imagen de tu empresa estás vendiendo? Así tengas una empresa pequeñita, una oficinita con 2 escritorios, una oficinita de 3x3, entre más profesionalismo y formalidad tú proyectes del tamaño que seas, te van a devolver ese profesionalismo y esa formalidad. Entonces, si te están quedando mal, si son informales, si son impuntuales, hay que ver qué es lo que proyectamos. Porque como seres humanos y trabajadores, pues si vemos que alguien no tolera, ni nos atrevemos a fallar. Pero si vemos que hay alguien que sí se da, pues que nos pasa una y nos pasa otra, ahí es muy importante que veas, pues que es posible que nos estén fallando. ¿Cuáles son las preguntas que le vas a hacer? Tienen que ser preguntas adecuadas, tienen que ser preguntas fuera de lo común. Todos sabemos que hay 5, 6, 10 preguntas que en todas las entrevistas se deben de hacer. ¿Y cuáles son tus debilidades? ¿Y cuáles son tus defectos? ¿Y cuáles son tus objetivos? ¿Y cómo trabajas bajo presión? Las que siempre sabemos. Entonces, la mayoría de la gente pues debería estar preparada para responder esas preguntas. Sin embargo, tú al momento de dirigir esa entrevista, debes tomar en cuenta que es una obligación estructurar preguntas muy objetivas para hacerle a la persona. Después, ¿qué pruebas vas a presentar? ¿O qué pruebas vas a tomar en cuenta? Es decir, cuando nosotros tomamos en cuenta eso, que estamos capacitando a un gerente de recursos humanos, le hacemos ver que desde el cómo entra una persona a tu oficina para presentarse a su entrevista, tiene mucho que ver y habla mucho de él. ¿A qué hora llega? Si llega muy temprano, tampoco es bueno, ¿eh? Si llega 10, 5 minutos antes, está perfecto porque está a tiempo. Si llega media hora antes, aguas con ese tipo de personalidad. Si llega exactamente a tiempo o después, también hay que tenerlo en cuenta porque ahí ya te está diciendo lo que necesitas saber. No debes de dejarte llevar solo por la entrevista. ¿Cómo entra al cuarto de la entrevista? ¿Cómo cierra la puerta? ¿Te da la espalda al cerrarla o te sigue viendo de frente? ¿Cómo te saluda? ¿Te ve a los ojos? ¿Te da un buen apretón de manos? ¿Te saluda de lejos? Cuando les pones una silla frente a ellos, hay gente que hasta se tiene que esperar a que le digas, siéntate, porque si no se lo dices, ahí se queda de pie. ¿Cómo se sienta? ¿Cómo es su semblante al sentarse? ¿Es relajado? ¿Es estricto? ¿Es formal? ¿Es informal? ¿Cómo es la vestimenta que proyecta? Y no hablemos de marcas, ni de precios, ni de nada. Está planchada, está boleado, está peinado, cómo huele. Hay muchas cosas que si bien tú no vas a contratar un vendedor por cómo huele, sino por cómo vende, todo está entrelazado. Y una persona que se preocupa directamente por mejorar de manera personal es alguien que fácilmente se puede preocupar por mejorar la empresa o
el trabajo que está haciendo. Entonces, si se fijan, hay muchas cosas que tomar en cuenta desde antes de contratar a alguien. Una vez que ya le hiciste la entrevista, puede que sea ese mismo día, puede que sea el día siguiente o la semana siguiente. La selección la tienes que hacer conforme a las pruebas que le haces, exámenes, evaluaciones, no solamente con base en la entrevista. Porque como ya se los dije, en las entrevistas, cuando alguien necesita chamba, casi hasta te dice que cura el cáncer. Es la necesidad mezclada con la facilidad de decir que sí puedo y que sí soy y que a lo mejor no hay herramientas para comprobarlo ahorita. Entonces, de lo que te digan en las entrevistas, tú créeles pues menos de la mitad, la verdad. Por ahí dicen que hablan más las acciones que las palabras, entonces enfócate en las acciones. De nuevo, la entrevista es un lugar en el que puedes ver cómo se sienta, cómo se dirige, cómo saluda, etc. Pero ya cuando vas a seleccionarlos, como te digo, puede ser ese mismo día de la entrevista o después o en línea o remoto, como quieras, tienes que darle ciertas pruebas de conocimientos. A ver si esta persona sí sabe vender, a ver cómo piensa él que debe de venderse esto, cuáles son las técnicas principales que utilizaría para esto, de qué se fiaría o qué recursos necesitaría para realizar esta tarea. Algo que ponga a prueba sus conocimientos y sepas quién está a punto de entrar a tu empresa. Pruebas psicométricas, esa es una recomendada para todo tipo de empresas. Hay unos giros que las requieren más que otras. Pruebas de salud. Mucha gente da por alto esto. Alguien que no está bien de salud, no está bien mentalmente, no está listo para dar todo de sí. No puede comprometerse al 100 si ya se tiene que estar preocupando por su salud. Hay exámenes médicos que te pueden orientar acerca de cuál es el estado de salud de esa persona. Y por ahí dicen que es un espejo. Lo que refleja la salud es la mente y lo que refleja la mente es la salud. Evalúa sus estándares, qué tipo de persona es, qué quiere, cuáles son sus motivaciones. Hazle un examen de ventas para ver si sabe vender. Pon a prueba su actitud y su compromiso. Cómo reacciona si tú le cambias la hora de la entrevista. Cómo reacciona si lo dejas 10 minutos esperando. Cómo reacciona si le cambias algo al último minuto. Ahí te vas a dar cuenta qué tipo de persona es. Ese fue el punto de selección. Vamos a hacer de nuevo un reconteo de los puntos que hemos llevado, que hemos visto en esta sección, que se trata de capacitarnos de cómo contratar y trabajar adecuadamente con los vendedores. El primero fue diseñar un puesto, después diseñar el perfil de la persona que va a ocupar ese puesto. A continuación, el reclutamiento o la prospección, dónde voy a prospectar y cómo voy a prospectar. Después, el contacto por llamada, mensaje o correo y la entrevista. Acabamos de terminar con la parte de cómo seleccionar a alguien, que son a través de ciertas pruebas específicas que tienes que planear y llevar a cabo. Y ahora nos adentramos en los temas y en los detalles finales. Porque si ya haces todo esto bien, es más fácil capacitar a alguien, más fácil supervisar a alguien, compensar a alguien y delegarle actividades a alguien. En la capacitación, lo que sí les voy a decir es que le inviertan tiempo. Nada de hazle sombra a esta persona o ahí júntate con Juanito y ve qué es lo que hace para que tú también lo hagas. No, hay que ser profesionales. Por muy chica y sencilla que sea tu empresa, tienes que crear un proceso de capacitación. Tienes que ponerlos como en la escuelita. Les enseñas teoría, después les enseñas práctica y después los estás evaluando constantemente. Por eso, ante la ley, es posible darles un periodo de prueba de hasta 3 meses para ver si sí la arman o no la arman, independientemente que ya lo hayas seleccionado o no. Bueno,
En la capacitación tienes que incluir capacitación básica de la empresa, no nada más del puesto. Tienes que incluir capacitación básica de todas las operaciones que se hacen, no nada más del puesto. Y después explicarle ese diseño de puesto que tú le diste, sus tareas, responsabilidades, obligaciones, bajo qué políticas se va a estar rigiendo, etcétera. Una vez que tú estés ya capacitando a esa persona en eso, que esté saliendo bien en sus evaluaciones, tienes que establecer ahora sí un plan de capacitación. ¿Para qué? Para que siga creciendo. Si ya es un muy buen vendedor, ahora dale una capacitación en oratoria, una capacitación en psicología básica, en psicología práctica, temas y cosas que sigan añadiéndole valor a esa persona. No solamente es, pues ya sabe hacer las llamadas que les pedimos que hagan, ya sabe hacer su trabajo. Tienes que hacerlo crecer. Esas es de las cosas que más les importan a las personas dentro de una empresa. La oportunidad de seguirse preparando y que no se queden obsoletos en la rutina que les otorga la empresa. Ahora, la antepenúltima parte de este proceso es la supervisión. ¿Cómo vas a supervisar a esa persona? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Qué reportes va a hacer? ¿Quién va a revisar esos reportes? Mucha gente pone la famosa formatitis o documentitis o reportitis, que son enfermedades de hacer y hacer reportes, pero nadie los evalúa y nadie los toma en cuenta. Entonces, al momento en que los pones en la mesa, debes asegurarte de tener a alguien que los evalúe y retroalimente. En la supervisión, y esto es algo que les recomiendo y no me canso de recomendarlo en todas las áreas, tiene que haber consecuencias por un trabajo excelentemente hecho y un trabajo mal hecho. En medio de esos dos que hay, es un trabajo bien hecho. Y lo mínimo que tiene que hacer un trabajador, un vendedor, un operativo, un gerente, es un trabajo bien hecho. Es lo mínimo que puede hacer. Ahora, ¿cuál es la consecuencia si hace algo extraordinario? ¿Qué le vamos a otorgar? ¿Cuál va a ser esa retribución? Y también si no tiene un buen rendimiento, una buena participación, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Y aquí volvemos o continuamos a la parte de la compensación. ¿Qué le vas a dar cuando pueda exceder las expectativas? ¿Qué le vas a dar cuando esté creciendo, cuando cumpla ciertos objetivos? Y estoy hablando de cosas importantes. Yo no recomiendo jamás poner esos bonos que son hasta medio tontos, de bono por puntualidad y bono por cosas que se deben de hacer. Entre menos de esas cosas pongas, mejor te va, créeme. Y ya por último, estamos llegando al final de esta primera sección, de este primer programa de Crece y Vende con un Plan. Vamos a hablar de la delegación de actividades. Una vez que es una persona que contrataste correctamente, que hace su trabajo correctamente, se sigue capacitando, está siendo supervisado para que siga mejorando, entonces vamos a ver que ya le podemos delegar más actividades, podemos aumentar su jerarquía en la organización, podemos darle más obligaciones o responsabilidades en conjunto con retribuciones y hay que tener un plan de cómo lo hará, qué hará, qué autoridades y libertades le estoy pasando y qué es lo que yo voy a buscar al momento de delegar las actividades. En este punto, cuando estás delegando, ya estás hablando de alguien que sube de puesto o alguien que tiene más oportunidades de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que ya lograste una correcta gestión de tu capital humano, hablando de vendedores. Entonces,
En estos minutos estamos concluyendo el tema principal de nuevo y conforme vayamos o vayan transcurriendo los programas con los cuales los estemos acompañando, les recomendamos tomar notas. Pueden grabar el programa. Este es un programa que se va a estar repitiendo de vez en cuando. Vamos a estar con sesiones en vivo lunes y jueves a las 5 de la tarde y vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Cuál es la mejor manera de contratar, capacitar, seleccionar y trabajar con vendedores? Número 1, tienes que diseñar un puesto con las tareas, obligaciones y responsabilidades, todo lo que se debe de hacer en ese puesto y ponerle un nombre al puesto. Después vamos a estructurar el perfil. ¿Qué tipo de persona busco? ¿Con qué experiencia? ¿Con qué edad? ¿Con qué motivaciones? Tengo que establecer el perfil que es el adecuado para ese puesto. Número 3, el reclutamiento. ¿Dónde voy a reclutar? ¿Cómo voy a reclutar? ¿Qué voy a ofrecer? ¿En qué puntos voy a estar prospectando esos posibles colaboradores? Número 4, el primer contacto y la entrevista. ¿Cómo le hablo a esa persona? ¿Cómo le doy la noticia de que sí me interesó su perfil? ¿Cómo le doy la cita para que venga hacia una entrevista? ¿Qué le digo en la entrevista? ¿Qué preguntas hago? ¿Cuáles son los aspectos en los que me voy a fijar en una entrevista, ya sea física o digital? Tener todo eso en cuenta. Número 5, la selección. No puedo seleccionar nada más porque me dijo que esa persona es buena. Tengo que crear pruebas de conocimientos, tengo que poner un examen de ventas, tengo que poner pruebas de actitud, de compromiso, pruebas psicométricas, exámenes médicos, una evaluación de estándares. Es mi obligación como empresario asegurarme de qué tipo de persona está entrando a mi empresa. La supervisión y la capacitación son los siguientes pasos. ¿Cómo vas a capacitar a tu personal? ¿Qué le vas a decir? ¿Cuánto tiempo le vas a invertir? ¿Cómo vas a evaluar y a asegurarte de que esa capacitación rindió fruto? Después, la supervisión. ¿Cuáles son los medidores, los famosos KPIs? ¿Qué indicadores estarán dándome a conocer el rendimiento que está dando esa contratación que hice? ¿A quién le reporta? ¿A quién le responde? ¿Cuáles son las actividades a revisar? Después de eso viene la compensación, hablando de acumulación de bienes porcentuales, acumulación de comisiones, evitar los bonitos, evitar ese tipo de situaciones. Y por último, delegar actividades. Cuando ya tienes todo eso, ya te puedes fijar en el crecimiento de esa persona de manera jerárquica, de manera vertical o horizontal, para que se pueda expandir y pueda seguir creciendo y así esté satisfecho con el trabajo con el que está desempeñando. Entonces, es un gusto compartir toda esta información con ustedes. De nuevo les platico, nosotros somos una firma comercial que con mucho gusto ayudamos a las empresas a vender más y a vender mejor. Hacemos la labor de capacitación al área de ventas, área gerencial y a los dueños de empresas para que puedan tener los mejores resultados y el mejor crecimiento. Si necesitas ayuda en un tema en específico de lo que hablamos, de la contratación, capacitación o cualquier situación que tenga que ver con tu capital humano de ventas, nosotros estamos a la orden. Nuestras redes sociales son Incommerce MX, mis redes personales son Jorge Román Torres y el número de teléfono al que te puedes comunicar para que te podamos ayudar es 618-273-7259. Fue un gusto compartir con ustedes estos 50 minutos de plática. Gracias por escucharnos. Todo esto les va a servir una vez que lo apliquen. Nuestro próximo encuentro será el jueves a las 5 de la tarde. Avísenle a las personas que conozcan que les pueda ayudar esto, que se conecten y con mucho gusto los vamos a esperar para darles su capacitación para que puedan crecer y vender con un plan. Soy Jorge Román. Hasta la próxima.
La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.